Buenas tardes, hermanos. Gracias por estar aquí. Gracias por tomar de su tiempo para estar en esta clase. Bienvenidos de nuevo a nuestro estudio bíblico, hermanos, del libro de Génesis. Estamos ahora en capítulo 14. Capítulo 14. So, abran sus Biblias y sus notas al capítulo 14. Yo no sé de ustedes, hermanos, pero yo he disfrutado este estudio. La verdad es, hermanos, lo que pasa mucho del tiempo es que estudiamos juntos, ¿verdad? Y conoces las historias. Pero a veces nos olvidamos de los detalles pequeños que son tan importantes para estas historias. Yo sé que esto me pasa a mí. Y al estudiarlo como lo hemos estado estudiando, hermanos, Dios me ha enseñado a mí bastante. Y espero que también a usted haya entendido y haya aprendido algo, hermanos, a través de estas semanas que hemos pasado juntos, ¿verdad? En sus Biblias, capítulo 14, hermanos, en sus notas también. Vamos a orar. Pedirle a Dios que esté con nosotros y entramos a nuestro estudio esta tarde. Oremos. Dios Padre Santo, te doy gracias, mi Dios, por lo increíble que eres. Gracias, Padre, por tu palabra. Mi Dios, es increíble saber que yo te puedo conocer. Gracias, mi Dios, que nos has dado esa oportunidad. En esta tarde, mi Dios, te pido que tú bendigas este servicio. Abre nuestras mentes, ilumina el corazón, Padre. Danos de tu sabiduría para entender, Padre, lo que hay en tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver aquí nuestras notas primeramente, hermanos. ¿Cómo estamos de temperatura? ¿Todos bien? ¿Sí? Muy bien, seguimos. Ya sé que no está fría, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante. We'll be fine. Capítulo 14. Abraham liberta a Lot. En este capítulo encontramos la primera guerra, una en que Abraham libera a Lot. Vi un artículo, hermanos, que estaba diciendo en toda la historia de la humanidad, básicamente, solamente ha habido paz en toda la tierra como por unos 300 años. En toda la historia de la humanidad. En todos los otros años, alguien se andaba peleando con alguien más. So, imagínense, hermanos, todos esos miles de años, 300 años nomás, o menos, no guerra. Si eso no nos dice, hermanos, qué tipo de personas somos los humanos, no sé qué nos va a decir, ¿verdad? Pero aquí encontramos la primera guerra que tenemos en la Biblia, una en que Abraham, hermanos, libera a Lot. Lot se metió en gran problema a causa de su decisión a irse a Sodoma. Y vamos a ver ahora que Abraham lo va a salvar de eso. Aparece por primera vez, hermanos, un sacerdote. Este sacerdote se llama Melquisedec y es el que bendice a Abraham. En versículo 1 dice esto. Aconteció en los días de Amrafel, si se acuerdan la semana pasada, les dije, este es Hammurabi, el que escribió la ley de Hammurabi que se usaba en estos entonces, pero este es su nombre, hermanos, en el hebreo. ¿Okay? Amrafel, rey de Sinar. Arioc, rey de Elazar. Kedorlaomer, rey de Elam. Y Tidal, rey de Goim. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Tremendos nombres aquí, ¿verdad? No sé si voy a escoger uno de estos para mi siguiente hijo, ¿verdad? ¿Se imaginan cómo le vas a poner? Kedorlaomer, ¿verdad? Interesante a los nombres que vemos aquí. Pero lo interesante aquí, hermanos, como dicen sus notas, en los primeros 11 versículos encontramos la historia de cómo los reyes del este derrotan a los reyes de Sodoma y Gomorra. ¿Okay? El rey llamado Amrafel, como les dije, es el rey Hammurabi, famoso por su libro de leyes que escribió. Eso aquí tenemos, hermanos, la historia, lo histórico de cómo pasó esta pelea. ¿Okay? Versículos 3 y 4 de capítulo 14. Miren lo que dice. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Esta rebelión es lo que trajo a los reyes del este en contra de Sodoma y Gomorra. Estos reyes evidentemente habían peleado antes, porque los reyes del este habían conquistado a estas ciudades. Lo que nos da a entender, hermanos, es esto. ¿Okay? Estos reyes, Sodoma, Gomorra, los de este valle, habían perdido antes. ¿Okay? Y los reyes del este, hermanos, los tenían bajo lo que se llama tributo.
¿ok? Al fin de cada año, toman de sus bienes todo lo que han cosechado, hermanos, todo su ganado, todo eso, y les van a dar a los reyes del este cierta porción de eso, ¿ok? So, con eso dicho, tenemos que entender, estaban en tributo a estos reyes, ¿ok? Seguimos adelante. Vamos a brincar unos cuantos versículos, hermanos. Nos va a explicar un poco de la pelea, donde pelearon. Pero vamos, a brincar a versículo 12. Versículo 10. Versículo 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí. Y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Sus hermanos entraron y se robaron a todos. Se llevaron todas las riquezas, todo lo bello que había, se lo llevaron con ellos. Versículo 12. Tomaron también, ¿a quién, hermanos? A Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, recuerdan, unos huyeron al monte, y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amoreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Recordamos que Lot vivía en Sodoma, fue capturado, hermanos, llevado preso por estos reyes, que lo iban a llevar para hacerlo un esclavo. Es lo que iba a pasar. Cuando los reyes del este, hermanos, se fueron de la área de Sodoma y Gomorra con sus cautivos, viajaron al oeste del Mar Muerto, o al lado oeste del Mar Muerto, donde iban viajando. Ahora, esto es interesante. Este lado no se encuentra muy lejos de Hebrón y Mamre, en donde vivía Abraham. So, básicamente, hermanos, si ves el mar que está allí, del cual estamos hablando, el Mar Muerto, ellos estaban caminando por este lado, caminando hacia arriba, así para arriba. El mar está como así, casi como una forma así. ¿Okay? Y ellos estaban caminando por este lado. Hebrón se encuentra aquí. So, pasaron casi directamente al lado de donde estaba Abraham. ¿Okay? Con eso dicho, entendemos que uno de los que eran cautivos, uno que había corrido, que huyó a los montes, se escapó, vino a Abraham y le dijo todo lo que había pasado y cómo se habían llevado a Lot. Ahora entiendan esto, hermanos. Esto nos enseña algo interesante y tremendo de Abraham. Vemos el amor que este hombre tenía por su familia. Todo el tiempo que Lot estuvo con él, hermanos, no le fue muy bien con Dios. ¿Entendemos eso? No fue hasta que Lot se fue que Abraham empezó a ser bendecido de nuevo por Dios. ¿Okay? Recordamos, Lot y él estaban teniendo pleito porque tenían mucho ganado, muchas riquezas. Tuvieron que separarse, hermanos, para poder existir juntos, cerca del uno del otro. Entonces, pues, se separaron, hermanos, y entendemos la resto de la historia. Abraham, hermanos, tenía un grupo de hombres que trabajaban y viajaban con él. Entonces, eran unos aliados, probablemente de ahí de la tierra, hermanos, que vieron qué tan rico era este hombre y dijeron, hay que aliarnos con él, hay que acercarnos con él. A este hombre tiene dinero, y este hombre tiene riquezas. ¿Por qué no nos acercamos a él? Tratamos de estar más cerca de él y hacer lo máximo posible para meternos en el lado bueno de Abraham. A lo mejor la bendición de él cae sobre nosotros también. ¿Okay? Seguimos adelante, versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Esto nos muestra, hermanos, la magnitud de las posesiones de Abraham. Tenemos que entender algo, hermanos. Él pudo armar, ¿okay? Darle armas a 318 hombres, todos los cuales habían nacido en su casa. El año pasado nuestra iglesia aquí tuvo un promedio de como 160 personas a la semana que vienen aquí a la iglesia. Eso sería el doble de nuestra iglesia, hermanos, que nació en la casa de Abraham. Esto no cuenta mujeres, esto no cuenta niños que están muy pequeños para poder ir a pelear en una guerra. ¿Qué significa esto, hermanos? Habían bastantes. Y para ver tantos, significa, hermanos, que ¿qué tenía Abraham? Dinero, muchas posesiones. Este hombre arma todos estos, 318, y van, hermanos, a pelear. Ahora entiendan esto también. En llevarse a los 318, dejó suficientes atrás, hermanos, para cuidar de sus negocios.
Estamos hablando, hermanos, de una gran cantidad de gente que trabajaban por Abraham. Los siguió, dice la Biblia, hasta Dan. La tierra de Dan, hermanos, se encuentra en el norte de esta tierra. Están básicamente viajando hacia el norte a través del mar muerto de nuevo. Versículo 15. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Abraham persiguió, hermanos, a estos hombres hasta llegar a Damasco. Versículo 16 nos dice, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Ahora fue interesante, hermanos, cómo peleó Abraham. La Biblia nos dice que Abraham lo que hizo, dividió, hermanos, a sus sirvientes a la mitad. ¿Okay? Cierta cantidad con él, cierta cantidad va a ir alrededor. Y lo que van a hacer es cuando les caen de noche, hermanos, van a empezar a pelear y van a jalar a los enemigos hacia enfrente. Y cuando hagan eso, los de atrás, hermanos, van a llegarles por atrás y atacarlos desprevenidos. Y lo que van a hacer, hermanos, es que se los van a aplastar entre los dos. Leemos la Biblia y ganan. Ganan, hermanos, una victoria tremenda aquí en esta parte. Versículo 16, por supuesto, los reyes se estaban llevando a la gente como esclavos, todos los bienes, mujeres y todo, hermanos, iba a ser su propiedad. Ahora, versículo 17, y aquí vamos a entrar, hermanos, a la historia de Melquisedec. ¿Okay? Es un poco confuso la historia de este hombre. Necesito que pongan atención, hermanos. Si tienen preguntas, por favor, pregunten. No quiero confundirlos, no quiero que se vayan de aquí con preguntas o con dudas sobre este hombre. Yo voy a hacer mi mayor esfuerzo para explicarlo, pero si tienes una pregunta, por favor, pregunta y trataré lo más posible en ayudarte. Versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. El rey de Sodoma, hermanos, sale a hablar con Abraham. Aquí es donde vemos una tremenda tentación entrar a la vida de Abraham. Y es una de las grandes en que él se va a enfrentar. Y vamos a ver, hermanos, cómo ha madurado ahora Abraham, en cómo él responde a este hombre. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Ahora, ¿quién es Melquisedec? Dense cuenta, hermanos, la Biblia no nos da nada de historia de este hombre. Usualmente la Biblia nos va a dar un poquito, hijo de tal persona, ¿verdad? O hijo de tal mujer, lo que sea, nos va a dar un poquito de información, pero sobre este hombre no nos da nada. Y eso es al propósito. Melquisedec, hermanos, es el rey de Salem, pero también es un sacerdote del Dios Altísimo. Este hombre tenía conocimiento del Dios verdadero. Vemos que la Biblia dice, era un sacerdote del Dios Altísimo, era un sacerdote de Jehová. Ahora, tenemos que entender algo aquí, hermanos, bien interesante y bien importante. Este hombre no solamente era rey, pero era un sacerdote también. Y el único, hermanos, que tiene la habilidad y la posición, que es equipado para llenar estas dos posiciones al mismo tiempo, es Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de Saúl, hermanos? O Saúl, perdón, en el Viejo Testamento, cuando estaban esperando a que llegara Samuel? Él era el rey, Saúl. Y estaban esperando a que llegara Samuel a dar un sacrificio a Dios. Y Samuel se tardó. Y Saúl dijo, no se preocupen, yo voy a hacer los sacrificios, yo soy el rey, no se preocupen, yo sé cómo. Y vemos, hermanos, que él ofrece los sacrificios. Y al hacer eso, hermanos, Samuel baja y literalmente lo corrige fuertemente. ¿Por qué, hermanos? Porque Saúl trató de cumplir con la posición de rey y con la posición de sacerdote. Y eso no se puede. El único que puede hacer eso, hermanos, es Cristo Jesús. Ahora dices, pastor, aquí Melquisedec lo está haciendo. La Biblia dice que él es el rey y la Biblia dice que es sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cómo trabaja eso conforme, como estamos hablando, a un hombre y también a Cristo Jesús?
Y es lo que vamos a ver aquí. Vean en sus notas. Sale de su ciudad trayendo pan y vino a Abraham. Ahora dense cuenta de lo que trajo, pan y vino. Notamos que estos son los mismos elementos que se encuentran en ¿qué, hermanos? La cena del Señor. ¿Qué le dijo Cristo a sus discípulos? Sacó, ¿verdad?, del pan y dijo, este es mi cuerpo que va a ser dado por ustedes. ¿Okay? Tómenlo, ¿verdad? Y tomaron del pan. Les dio un poquito, hermanos, del vino que estaban tomando. Y dijo, esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Tomen de esta, y tomaron todos juntos lo que hacemos en la Santa Cena del Señor. Eso es interesante que Melquisedec salió, hermanos, con pan y con vino. Están viendo aquí, hermanos, están viendo aquí, hermanos, un patrón, un poco, similaridades entre Melquisedec y Cristo. Seguimos adelante. Perdón. Melquisedec es mencionado 3 veces en las Escrituras. Número 1, es mencionado en Salmo 110. Un salmo que contiene profecía sobre ¿quién? Cristo. Salmo 110, 4. Lo vamos a leer todos juntos. ¿Listos? Comenzamos. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí ven eso, hermanos? Está hablándole a Cristo diciendo, tú eres un sacerdote, según el orden de, no Aarón, de Melquisedec. Interesante. Para los israelitas, hermanos, los sacerdotes siguieron el linaje de ¿quién? De Aarón. Y aquí estamos viendo que Cristo no viene de ese linaje, viene del linaje del orden de Melquisedec. Ahorita vamos a explicar por qué es eso. Número 2. Es mencionado, hermanos, en Hebreos. Notamos que no hay nada dicho de sus papás. Algo raro, porque el libro de Génesis trata con las familias. Siempre nos dice tal familia, el hijo de tal persona, el hijo de tal persona, el hijo de tal persona, que fue el primo de este y el primo de aquel, ¿verdad? Siempre nos dice eso. Pero para Melquisedec, hermanos, no nos dice nada. Cada vez que vemos a alguien mencionado que es importante a la línea genealógica, sus padres son mencionados, menos aquí. El autor de Hebreos lo deja muy en claro que la razón que no hay mención de los papás de Melquisedec o cuando él nació es porque el sacerdocio de Cristo en su comienzo es según el orden de Melquisedec. Ahora tenemos que entender esto, hermanos. Pregunta, ¿Cristo tiene un padre terrenal? No. Tuvo un padrastro, alguien que cuidó de él cuando estaba aquí, ¿verdad? Su papá. Pero nunca tuvo un papá como usted y yo tenemos papá. ¿Okay? So dices, pastor, eso tiene que ver con Cristo. ¿Okay? Es muy importante eso, hermanos, porque Melquisedec aquí nos deja entender, no nos dice de sus papás por esa misma razón. Estamos viendo, hermanos, ahora similaridades, conexiones entre Melquisedec y entre Cristo. Cristo no tuvo un papá terrenal, Melquisedec tampoco. Ahora entendemos, Cristo nació de una virgen, ¿verdad? Milagrosamente. Melquisedec no nos dice la palabra de Dios de dónde nació, quién fue su mamá. ¿Okay? Estamos poniendo aquí juntos, hermanos, similaridades entre estos dos personas. En servicio, en lo que Cristo hizo, en sacrificarse y entrar al lugar santísimo, el sacerdocio de Cristo sigue el orden de Aarón. ¿Qué dices, pastor? Tú dijiste que él no sigue el orden de Aarón. Tú dices que sigue el orden de Melquisedec. Sí. ¿Okay? Pero en servicio sigue la orden de Aarón. ¿Por qué? La orden de Aarón, hermanos, era la que servía ¿a quién? Los judíos, los hebreos. Son lo que él hizo, cómo vivió su vida, los sacrificios, hermanos, con que él cumplió, siguió Aarón. ¿Sí me explico? Pero, sigan lo mismo, el siguiente punto, en su persona, en lo personal, su linaje, ¿de dónde viene? Cristo no tiene comienzo ni fin. Y su sacerdocio sigue el orden de ¿quién? Melquisedec. Y esa es la diferencia. ¿Okay? Cristo no tiene comienzo y no tiene fin. ¿Okay? Desde el principio,
Él ha estado, nos dice Juan. ¿Okay? Eso significa, hermanos, que él y Melquisedec son iguales en su persona. Les voy a dar un ejemplo. Yo y mis hermanos no somos la misma persona. Mi hermano mayor es mecánico, yo soy pastor. No trabajamos en lo mismo. Pero en nuestra persona, de donde venimos del mismo lugar. Tenemos los mismos padres. ¿Sí me explico? Pero mi servicio es diferente que el de mi hermano. ¿Sí me explico en eso, hermanos? So, Cristo, Él viene, ¿okay? Él no tiene comienzo ni fin, vino de Dios. Pero en su servicio, hermanos, siguió el linaje, el orden de quién? De Aarón, en lo cómo vivió su vida. ¿Sí me explico en eso, hermanos? ¿No hay preguntas sobre eso? ¿Alguien preguntas? Muy bien. Como rey, Cristo es hijo de Abraham y es hijo de David. El Evangelio de Mateo nos explica esto. El libro de Juan nos explica esta verdad de tal manera. Miren esto, Juan 1:1 y el 14 aquí en sus notas. Léanlo conmigo. ¿Listos? Comenzamos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora quiero que vean algo muy interesante. Aquí nos dice en el principio, desde el principio del tiempo, hermanos, era el Verbo. Él ya estaba allí. Dense cuenta, no dice que nació, dice que ¿qué? Fue ¿qué? Hecho carne, tomó sobre sí mismo, hermanos, un cuerpo humano. Pero él ya estaba. ¿Okay? Él ya estaba, tuvo que venir a morir, tomó el cuerpo humano. ¿Sí me explico, hermanos? Nunca hubo un comienzo para él. Que sí, en su humanidad nació como usted y yo, hermanos, pero eso no fue el comienzo de Cristo. Cristo ya estaba. ¿Sí me explico? ¿Okay? Eso fue el comienzo de su vida humana. Gran diferencia. ¿Okay? Cristo no tiene principio ni fin cuando uno habla de su creación. Es eterno. Tenemos en Melquisedec, hermanos, un retrato hermoso de Cristo Jesús. Muchos creen, hermanos, que Melquisedec es lo que se llama una cristofanía. ¿Qué es eso? Es cuando Cristo aparece en el Viejo Testamento. Yo creo eso. Yo creo que Melquisedec, hermanos, era una cristofanía, era un retrato, un símbolo de Cristo Jesús, conforme a lo que la Biblia nos dice. Yo creo, hermanos, que Abraham tuvo el gran placer de conocer a Cristo Jesús aquí. Yo no puedo decir eso por seguro, pero es lo que yo creo, conforme a lo que hemos estudiado aquí, hermanos, las conexiones, las similaridades que vemos aquí en las Escrituras. ¿Sí me explico? Preguntas hasta este momento. ¿Alguien? ¿Todos bien? Seguimos adelante. Sacó pan y vino. Melquisedec, hermanos, hizo esto porque estaba anticipando la muerte de Cristo Jesús. Ahí en sus notas, 1 de Corintios 11:26, la leeremos juntos. ¿Listos? Comenzamos. Así pues, todas las veces que comeréis este pan o bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dices, pastor, Cristo no había muerto todavía. Esto es mucho tiempo antes de que viniera Cristo. La Biblia dice, hermanos, que Él ya había muerto, es decir, morido, me la revistes, había muerto, ¿okay? Desde el principio del tiempo. Tengo que corregirme, hermanos, si mi esposa me va a corregir conmigo en la casa, ¿ok? Había muerto, hermanos, desde el principio de los siglos. Desde el principio del principio. Cristo ya estaba listo para morir. ¿Okay? Aquí dice, hermanos, que cada vez que comierais ese pan, bebierais esa copa, estás anunciando que Cristo murió, fue sepultado, hermanos, ¿y qué más? Resucitó. ¿Okay? Es un conmemorativo de la muerte de Cristo. Y aquí tenemos a Melquisedec, hermanos, en Génesis capítulo 15, recordándonos que Cristo murió. Tremendo, increíble.
Versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y esto es por la cual, hermanos, yo creo que Melquisedec era un tipo de Cristo. Miren lo que dice. Y le dio a Abraham los que de todo. A nadie más, hermanos, nos dice la Biblia, que le demos diezmos, sino a Dios. Cuando uno da diezmo a la iglesia, hermanos, lo haces porque es el templo, el hogar de Dios. Esa es la razón por la cual damos ofrendas, damos diezmos a la iglesia. Porque lo estamos dando para el ministerio de lo que nosotros creemos es el trabajo de Dios. Aquí, en Abraham dar, hermanos, estos diezmos a Melquisedec, yo creo, hermanos, que Abraham entendió algo. Este hombre no es cualquier hombre. Hay algo diferente en él. Y como hay algo diferente en él, yo siento algo diferente en él. Voy a darle mis diezmos. Yo creo que Abraham reconoció que este hombre era Dios. Era un representante, pues, un retrato de Dios. Y por eso es que él le da los diezmos. Abraham le da un diezmo a Melquisedec de todos los bienes que le quedaron, mostrando aún más, hermanos, la conexión entre Melquisedec y Dios mismo. Versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Qué conveniente, ¿verdad? Qué gran trato. El rey de Sodoma le dice, mira, a mí solamente dame mi gente para atrás, pero tú, Abraham, tú quédate con todas las riquezas. Tú quédate con todos los bienes, todo el dinero, todo el ganado, el ropaje, todo eso, llévatelo, es tú. Y pues diríamos, eso se escucha justo, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermanos, algo que yo nunca había visto antes. Y es algo bien interesante. Vean conmigo sus notas, versículo 21. Esta es la tentación. La ley de Hammurabi le daba a Abraham todo derecho de tomar parte de los bienes que ganaron en la guerra, aún tomando también las personas, si quisiera. La ley de Hammurabi dice, hermanos, que el que gana la guerra puede llevarse todo lo que él ganó. ¿Okay? Fácil. El rey de Sodoma se cree bien inteligente. Vemos que le pide a Abraham la gente, pero le ofrece todos los bienes. Y esto es por qué, hermanos, es tan importante este pasaje. Esto es para que él pudiera clamar que él le había dado a Abraham su riqueza y no quién. Interesante, importante. Versículo 22, miren cómo Abraham responde. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, versículo 23, que desde un hilo hasta una correa de calzado, no tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí ¿a quién? Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Abraham ya ha madurado, hermanos, y vemos su madurez. Vio transparentemente el plan de este rey. En sus notas, Abraham aún se encuentra, hermanos, bajo la influencia y bendición de Melquisedec. Dios siempre, hermanos, nos prepara, para la tentación que vendrá a nuestra vida. La Biblia nos dice, hermanos, 1 Corintios 10:13, hay que leerlo todos juntos. ¿Listos? Comenzamos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dense cuenta, hermanos, te va a dar la tentación, va a dejar que entre a tu vida, pero cuando entra la tentación te va a mostrar, hermanos, cómo salir de la tentación, cómo vencer a la tentación. ¿Okay? Yo creo, hermanos, que Melquisedec llegó para preparar a Abraham, hermanos, para esta tentación que estamos leyendo aquí. Y yo creo que no fue solamente una coincidencia, hermanos, que esto pasó. Yo creo que Dios se lo tenía planeado desde antepasado, desde muchos días antes este momento. Ahora vean sus notas, donde dice versículos 23 y 24. Cuando Abraham, hermanos, comenzó a involucrarse con esta guerra, yo creo, hermanos, que él hizo un pacto con Dios.
No quería nada de las riquezas, solamente, hermanos, quería ¿a quién? A su sobrino Lot de regreso. A él no le interesaba, hermanos, las riquezas. Abraham era un hombre rico. Tenía mucho dinero. Vimos cuántos criados él tenía. Abraham ahora le cuenta esto al rey de Sodoma como un testimonio para él. Y qué poderoso testimonio, hermanos, Abraham le dejó a este rey. Le dijo, mira, a mí no me importa cuánto dinero tú tengas. Y no me importa cuánto me ofrezcas. Yo no quiero nada de eso. Yo quiero lo que Dios quiere para mí. Eso es fuerte, hermanos. ¿Cuántas veces no dejamos que nuestras vidas sean guiadas, hermanos, por las cosas materiales? Y yo no sé, hermanos, si la gente aquí en este cuarto, yo incluido, batallamos con eso. Yo no sé, hermanos, si verdaderamente tenemos una atracción a las cosas materiales. Yo no sé. Pero yo estoy seguro que ha pasado de vez en cuando que ves a lo mejor un carro bonito y dices, man, ¿cómo me gustaría tener ese carro? O pasas en la tienda y ves a un ropaje, algo bonito, y dices, man, ¿cómo me gustaría tener tal chamarra, tal vestido, tal camisa, tal zapatos, lo que sea? Entonces sí tenemos un poco de deseo, hermanos, de poder presentarnos bien, ¿verdad? A mí no me gustaría entrar aquí, hermanos, con mi ropa en mala condición, toda rota, hermanos, toda sucia, no me gustaría, nunca sería mi intención hacer eso, o ropa que no me quede, ¿verdad? Ropa que me quede mal. Yo quiero presentarme bien, ¿ok? Todos tenemos ese deseo. Pero una cosa, hermanos, es querer proveer y verte bien para tu profesión. Otra cosa es desearlo todo el tiempo. Y vemos aquí, hermanos, que Abraham venció esa tentación. Probablemente, hermanos, era mucho dinero. Eran 2 ciudades que habían conquistado todos los bienes de esa ciudad. Entonces, entendemos mucho dinero, hermanos. Y Abraham dijo, no lo quiero. Me pregunto cuántos cristianos de hoy en día pudieran decir eso. No quiero los bienes, no quiero el dinero. Yo quiero solamente mi relación con él. ¿Verdad? A lo mejor unos diríamos, mira, Dios me está dando un bonus, ¿verdad? Me va a dar lado para atrás y también un dinerito al lado, está bueno, ¿verdad? Y veremos que Abraham, hermanos, no hizo eso. Hermanos, vamos a brincar al capítulo 15. Preguntas antes de irnos del capítulo 14. Por supuesto, al fin podemos hacer preguntas también, pero antes de irnos, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Todos bien? Perfecto. Capítulo 15, hermanos, el pacto de Dios con Abraham y la fe de Abraham. Mi amor, ¿me pueden agarrar un poquito de café para algo calientito? Me ayuda un poco a mi garganta. Thank you. Vamos a ver aquí, hermanos, capítulo 15, que es el pacto de Dios con Abraham y la fe de Abraham. Si se acuerdan, hermanos, unos cuantos capítulos atrás, vimos Abraham batalla con su fe, ¿verdad? Creo que era capítulo 13, perdón, si no me equivoco. Ya, era el 13, Abraham batalla con su fe. Ahora estamos viendo la fe de Abraham. Entiendan esto, hermanos. Estamos viendo el carácter de Abraham, hermanos, crecer, madurar. Estamos viendo cómo Abraham, hermanos, está desarrollando como una persona cristiana. En sus notas, vemos aquí versículo 1, en sus Biblias. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Esto es, hermanos, la 4ª vez que Dios le aparece a Abraham. Dios ha visto el gran paso de fe que ha tomado Abraham en ir a rescatar a Lot y no tomar nada de lo que ganaron a causa de la guerra. Eso, hermanos, tomó bastante fe. Fue una gran muestra de cómo Abraham creía en Dios. ¿Okay? Y ahora Dios le va a recompensar por eso. Le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Puede ser, hermanos, que durante la guerra Abraham se encontró en peligro mortal, en peligro de perder a su vida. ¿Se imaginan, hermanos, a este hombre? ¿Se imaginan, hermano, este hombre está en medio de la pelea? No es tu culpa, no te preocupes. Está en medio de la pelea, hermanos. Es una guerra con espadas, con lanzas, con escudos, mano a mano, hermanos. Y no, verdaderamente es lógico que en un punto, hermanos, Abraham se encontró en peligro. Y Dios le está diciendo, no te preocupes, Abraham, yo te protejo. Yo te voy a cuidar. Yo voy a ser el que va a tener tu retaguardia. No te preocupes.
Miren lo que le dice, y tu galardón será sobremanera, hermanos, ¿qué? Grande. Dios le confirma a Abraham, hiciste muy bien en no tomar nada de lo que quedó de la guerra. Yo soy tu premio, yo te daré tu recompensa. Y eso, hermanos, es grande, eso es tremendo. Eso es Dios decir, no te preocupes, que no pudiste ganar nada de esta guerra, no te preocupes que no pudiste necesariamente llevarte los bienes, lo que yo te voy a dar es mucho mejor. Y déjame decirles esto, hermanos, sí es mejor. Lo que Dios te puede ofrecer, hermanos, sea los bienes, sea las cosas que puedes ganar, en vez de lo que el mundo te puede ofrecer, hermanos, es mucho mejor. ¿Sabes, hermanos? Yo prefiero ser un hombre no rico, suficiente dinero para pagar mis biles, tener mi casita y vivir en paz con mi familia, en vez de ser un hombre rico y siempre estar peleando. Oh, ya, puedo tener todo el dinero, hermanos, del mundo, pero si mi hogar no está feliz, ¿de qué uso es ese dinero? O puedo estar feliz en mi casita, ¿verdad? Con mis carcanchitas, ¿verdad? Ahí manejando, feliz, pero todo, hermanos, en paz, en dulce comunión con mi familia. Verdaderamente, hermanos, ¿qué es mejor que eso? Y es lo que Dios le está diciendo aquí a Abraham. Abraham, hermanos, aún así, es un hombre muy práctico, es un hombre muy directo. Miren lo que le dice a Abraham en versículos 2 y 3. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseño Eliezer? Dios también, dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Esto es lo que está diciendo Abraham aquí, hermanos. Abraham está diciendo a Dios, no quiero más riquezas, no quiero más dinero, no necesito eso. Lo que me está afligiendo es que no tengo un hijo. Ahora, la ley de ese día, hermanos, la ley de Hammurabi, dictaba que Eliezer, el jefe de su siervo, como tenía un hijo, iba a obtener toda la herencia de Abraham. Todo lo que era de él, hermanos, lo que era de Abraham, se iba a transferir a Eleazar y a su familia. Si Abraham muere sin un hijo. Ahora, no malentiendan, hermanos. Abraham no está diciendo que no quiere cuidar de su siervo. ¿Okay? Lo que está diciendo Abraham es esto. Quiero un hijo. Quiero tener un hijo. Quiero un hijo que sea mío. Un hijo que yo puedo clamar y decir, este hijo es mío. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios es muy práctico cuando un hombre es práctico con él. La verdad es esto, hermanos. Miren todos para acá. Esto es la verdad, ¿ok? Yo puedo orar, hermanos, con el vocabulario más hermoso del mundo. Yo puedo orar así y ustedes van a decir, wow, mira nomás, qué bello ora tal a fulano de tal. Qué bello ora Pastor Figueroa, ¿verdad? Qué tremenda relación él tiene con Dios. Pero puede ser, hermanos, suele pasar que aún con mi vocabulario tan tremendo y tan hermoso, puede ser que mi relación con Dios, hermanos, sea pésima. Que no tenga una con Dios. Hay gente, hermanos, que su vocabulario es tan tremendo que te pueden convencer de que conocen a Dios. ¿Saben esto? Esto es verdad. Yo puedo pararme el domingo, hermanos, y predicar un mensaje de la Biblia y va a escucharse como que Dios está conmigo. Porque yo conozco suficiente Biblia. ¿Y sabes qué, hermanos? Probablemente yo puedo sacar de usted una reacción buena. Una reacción que va a traerte más cerca a Dios. Es probable, porque es la palabra de Dios. Pero si Dios no está conmigo, hermanos, yo no puedo ayudarle a usted a cambiar su vida. Es imposible. Es imposible. Yo no puedo hacer eso. Porque Dios es el que lo hace. Viendo aquí, hermanos, entendiendo esto, hay que ser prácticos con Dios. Dile a Dios qué es lo que tú quieres. Sé sincero, hermanos, con Dios. En verdad, sé sincero con Él. Y dile exactamente lo que estás sintiendo. Dios, hermanos, ya es un hombre grande.
es un hombre maduro, ¿ok? No vas a dañar sus sentimientos. Si llegas a él y dices, Dios, verdaderamente quiero esto, por favor ayúdame, muéstrame por qué no me lo has dado. Dios no va a decir, vas a llegar conmigo con esa actitud, ¿ok? No va a hacerte eso. Ahora, siempre respetuoso, por supuesto, es Dios con el que estamos hablando, pero es algo que tenemos que entender. Versículo 5. Antes de esto, hermanos, quiero que vean esto. Esto es bien bonito. ¿Okay? Le asegura, por supuesto, a Abraham que él iba a tener un hijo. ¿Y sabes qué hace Dios, hermanos? Que no lo puede, le dice, vente, mi hijo. Y lo agarra de la mano. Y miren lo que dice versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo, ¿qué no puedes ver, hermanos? A Dios decir, vente, mi hijo. Poner su brazo alrededor de los hombros de Abraham y decir, vente, vamos a caminar. Y salieron para afuera. Y miren lo que le dice. Y lo llevó fuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios le dice a Abraham que su descendencia iba a ser como la arena que se encuentra al lado del mar. Y también como las estrellas que se encuentran en el cielo. Entonces Dios primeramente le dijo, vas a ser como la arena que se encuentra al lado del mar. Abraham le pide de nuevo, ¿por qué no me has dado un hijo? Le dice, hijo, vente. Lo saca para afuera y le dice, mira, ¿puedes contar esas estrellas? Por supuesto, Abraham a lo mejor vio y dijo, no, Dios, no va a poder. Le dijo, así va a ser tu descendencia. Es dicho, hermanos, que en la vista de un hombre, de un humano, en un punto, sin mover su cabeza, puede ver 5,000 estrellas. Es estimado que solamente nuestra galaxia aquí hay más de 3 trillones de estrellas. Y Dios le dijo, como todas esas estrellas, tendrás tú tu descendencia. Increíble, hermanos, esa promesa que Dios le estaba dando. Abraham, hermanos, tiene 2 linajes de descendencia. Número 1, tiene una descendencia física. Eso, por supuesto, es la nación de Israel, los judíos. Número 2, es una descendencia espiritual, hermanos. Eso somos usted y yo. Eso es la iglesia. Yo creo, hermanos, que a través de toda la historia de la humanidad, es probable que Abraham ya tiene sus trillones. No voy a decir que sí lo es o no lo es. No puedo decir eso por seguro. Pero creo que Abraham de seguro ya tiene sus millones. Probablemente sus billones. A lo mejor, hermanos, tiene sus trillones. Es increíble. Pero Dios cumplió con su promesa. Preguntas, hermanos, hasta este momento. ¿Todos bien? Seguimos en este último versículo. Y creo que aquí es donde vamos a hablar. Versículo 6. Y creyó a Jehová. Y le fue contado por justicia. Qué tremendo versículo, hermanos. Esta es una de las frases más increíbles de la Biblia. Y creyó en Jehová. Hermanos, esa frase es tan simple, pero tan profunda a la misma vez. Hoy en día, hermanos, estaba yo enseñando este día en el departamento de inglés. Esta mañana estaban enseñando sobre el libro de Hebreos. Y estábamos hablando exactamente de esto, como los israelitas, hermanos, no tuvieron suficiente fe. Tuvieron suficiente fe para salir de Egipto cuando Dios los sacó, pero no tuvieron suficiente fe, hermanos, para entrar a la tierra prometida. ¿Okay? Pero tenemos que entender, hermanos, y explicar un poco esta historia. Y ahorita lo hacemos, hay que leer aquí, y luego les explico lo que quiero decirles de esto, porque eso es extra. ¿Okay? La Biblia, hermanos, dice que fue contado para justicia la fe de Abraham. No vayan allí, voy ahí por causa de tiempo. Pero en Romanos, capítulo 4, versículos 1 al 5, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Lo que está diciendo aquí, hermanos, es esto. Nunca podrás obrar suficiente para que sean contadas tus obras como justicia.
es imposible. Pero al que cree en Dios y no en las obras, hermanos, Él dice, eso va a ser justicia para usted. Déjame hacerle una pregunta, hermanos. ¿Qué podía hacer Abraham para que la promesa de Dios se cumpla? ¿Puede Abraham tener 1 trillón de hijos? No, es imposible. Él nunca iba a tener tantos hijos, hermanos. Es literalmente imposible eso. Todo lo que él podía hacer, hermanos, es decir, ¿sabes qué, Dios? Yo creo. Creo en lo que estás diciendo. Se escucha imposible para mí esto, pero para ti, Dios, es posible. Abraham creyó en Dios, hermanos. Aceptó lo que Dios dijo, creyendo todo lo que Dios le decía. Así es como Dios nos salva. Dense cuenta. Creemos que Dios ha hecho algo por nosotros, que murió y resucitó para nosotros. Pregunta, hermanos. ¿Alguien estuvo allí cuando Cristo murió? ¿Alguien lo vio cuando lo sepultaron? ¿Alguien lo vio resucitar? ¿Alguien lo ha visto hoy en día? Entonces, ¿cómo creemos en Él? Por fe. Si se dan cuenta, hermanos, usted y yo nunca lo hemos visto. ¿A usted ha tocado a Dios con su mano? ¿Lo ha agarrado su ropaje aquí por atrás, verdad? Yo tampoco. ¿Lo has sentido? Yo lo he sentido. Yo lo he sentido, hermanos, en tiempos difíciles y lo he sentido en tiempos buenos también. Yo he estado en hogares, hermanos, donde gente ha fallecido y sientes la presencia de Dios. Y yo he estado, hermanos, en diferentes áreas cuando una bendición es cumplida, hermanos, una oración es contestada y se siente la presencia de Dios. Entonces, yo he sentido a Dios. Miren lo que dice aquí, Gálatas 3, versículos 6 a 9. Así Abraham creó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, usted dijo, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Gracias a Dios, hermanos, que Abraham tuvo fe y nos mostró a nosotros cómo tener fe. Él es la Biblia dice, Dios le llama el patriarca de la fe. Hermanos, él creyó en Dios y creyó en todo lo que él dijo. Y para que usted y yo seamos salvos, hermanos, tenemos que creer en lo que él dijo. Que él vino a morir, y a rescatar eso que se había perdido. Que se había perdido. La fe, hermanos, que tenía Abraham mostró la fidelidad a Dios. Pero Abraham no fue salvo a causa de su fidelidad. Fue salvo a causa de su creer en Dios. Eso es lo que lo salva a unos, hermanos. Yo puedo ser fiel hasta el día que yo me muera, a cada servicio de la iglesia. Pero si yo nunca creo en Dios, hermanos, ¿de qué uso es? ¿Sabes? Hay mucha gente, hermanos, en iglesias de todo tipo, que van a la iglesia y nunca fallan un servicio. ¡Nunca! Pero nunca creyeron en Dios. Tienen todo el conocimiento aquí, hermanos, pero nada de conocimiento aquí. Vamos a parar ahí en sus notas, donde les voy a decir la historia de los israelitas al salir de Egipto. Perdón. Si se acuerdan, hermanos, salieron de Egipto, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que salieron de Egipto, hermanos, no pobres. Salieron con dinero. Dice que sus vecinos, hermanos, le dieron su ganado, le dieron su ropa, le dieron sus joyas, le dio todo lo que ellos tenían, hermanos, que era de valor. Se lo dio, hermanos, para que salieran de ahí. Y la Biblia nos dice que salieron de Egipto, hermanos, una gente rica. ¿Cómo creemos, hermanos, que Israel salió de Egipto? ¿Triste? No, me salieron de ahí. Esto de la vida cristiana está bien suave. Mira nomás como Dios me está bendiciendo. Mira nomás todo lo que me ha dado. Ropaje como nunca me he puesto. Joyas como nunca he tenido. Tengo dinero. Mira todo el ganado que yo tengo. A mí estoy viviendo la vida. ¿Y qué pasó directamente después? Llegaron al Mar Rojo, ¿se acuerdan? Dieron la vuelta, hermanos, ¿y qué venía atrás de ellos? El ejército de Egipto.
Y de repente, hermanos, llegó la primera tribulación, primer problema. Y hasta allí, hermanos, llegó su fe. Porque ¿qué hicieron? Fueron a Moisés y le dijeron que, verdaderamente, en verdad, Moisés, ¿nos sacaste de aquí para matarnos aquí afuera? ¿No había suficientes sepulcros en Egipto? ¿Sabes qué están diciendo? No creemos en ti. Hermanos, qué rápido. Qué rápido, ¿verdad? Faltó la fe. Muchos años atrás, mi papá me dijo una frase, un dicho. Y nunca se me ha olvidado. Y esto es lo que es. Ya tienes la fe, o suficiente fe. Nomás tienes que ponerla en práctica. Y voy a decirles cómo. Usted y yo, hermanos, tenemos suficiente fe para creer en Dios. Nomás que esa fe está puesta en muchas áreas diferentes. Voy a darles un ejemplo. Cuando usted llegó aquí, usted no vio esa silla y dijo, ojalá que no se quiebre cuando me siento. No empezó en eso. Cuando usted puso sus cosas sobre la mesa, no pensó, ojalá que esta mesa no se caiga. ¿Verdad? No pensó en eso. Cuando salió de su casa, hermanos, a llegar a la iglesia, entró en su carro y le puso la llave o empujó ese botón, hermanos, y nos dijo, ay, por favor, carro, prende. Más, ¿sí o no? Vamos. ¿Por qué? Fe. ¿Tienes fe? Yo tengo fe, hermanos, que cada 2 semanas que yo trabajo aquí, me van a pagar. Yo tengo fe, hermanos, que ahorita cuando acabemos, yo pague todas las luces se van a apagar, y mañana cuando llegue a la escuela y las prenda, todas van a prender. Ni me pregunto. Y cuando pasa, le llamo hermano Joaquín. No, cuando pasa, hermanos, ¿verdad? Todos nos preguntamos, ¿hay un problema? ¿Hay algo que está mal? ¿Sí o no? Tenemos suficiente fe, hermanos. Solamente está en otras áreas. Y lo que tenemos que hacer, hermanos, es tomar esa fe que tenemos y ponerla en Dios como prioridad. Número 1, la fe que necesitamos. Y voy a explicarles por qué. Cuando llegue la tribulación, hermanos, las dificultades, los problemas, yo quiero tener suficiente fe, hermanos, ya en ese lugar para poder alcanzar a Dios y que Él me escuche. Tener suficiente fe en saber, Dios me va a ayudar. Sería horrible, hermanos, que algo pase, y usted le llame a su pastor y yo no tenga suficiente fe en Dios, hermanos, para alcanzarlo, para agarrar su atención. Sería horrible. Sería horrible, hermanos, que algo pase y usted necesite alcanzar a Dios, pero no tenga suficiente fe para alcanzarlo. La verdad es esta, hermanos. Todos batallamos con nuestra fe. Pero no es falta de fe que tenemos. Hay suficiente. Es que nuestra fe está puesta en los lugares equivocados. Y es lo que pasó con Israel. Tenían su fe, hermanos, en sus cosas materiales, en su estilo de vida que querían vivir, y no pusieron suficiente fe en Dios. El caminar por el desierto, hermanos, no era fácil. Y a ellos no les gustó. Y eso es algo que causó también, hermanos, un poco de falta de fe. Porque ellos pensaron que su vida cristiana, su vida con Dios, iba a ser como al salir de aquí. Todo bien bonito, ganancia, dinero, riqueza, belleza. Y no es así. Siempre habrá, hermanos, tribulaciones y dificultades. Muy bien, hermanos, vamos a orar para cerrar nuestro servicio. Después de que oremos, tomamos preguntas. Por si alguien tiene una, ¿ok? Oramos y estaremos despedidos. Dios Padre Santo, te doy gracias, mi Dios, por lo bueno que tú eres. Gracias, Padre, porque tan atentos estuvieron mis hermanos hoy. Verdaderamente es un honor y un privilegio ser su pastor y poder enseñar esta palabra a ellos, mi Dios. Gracias, Padre, por una tremenda iglesia, de la cual yo soy parte. Mi Dios, te pido en esta noche que tú bendigas a mis hermanos. Cuídalos, Padre, por favor. Dales el pan de cada día esta semana. Manténlos con buena salud, Padre, fuera de cualquier peligro. Llévanos con bien a casa, Padre, y danos una buena noche de descanso. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias por estar aquí. Estamos despedidos. Gracias.